Esta semana en la Comisión de Gobierno y Administración se aprobó un informe de la subcomisión que estudiaba el proyecto de ley que pretende eliminar la objeción de conciencia de la Ley de Empleo Público. Sin embargo, a pesar de que se aprobó, pues hay posiciones que pretenden mantener con vida este proyecto, porque básicamente el informe de la subcomisión lo que recomienda a la comisión es archivar el proyecto. Pero hay gente que quiere mantenerlo vivo, lo cual evidencia a quienes todavía añoran los tiempos del PAC, donde obligaban a los funcionarios públicos a participar de capacitaciones y actividades que iban en contra de sus principios. No olvidemos que este proyecto fue presentado por la exdiputada Paola Vega, quien fue una de las voceras más vehementes de las políticas del expresidente Carlos Alvarado, pero que cuando vio que el barco se hundía y se quedaba sin opciones, huyó saltando a otro barco, desde el cual pues hoy se defiende este proyecto de ley que atenta contra un derecho humano así establecido por diferentes instrumentos internacionales. Aquí se ha dicho que estamos confundiendo libertad de conciencia con objeción de conciencia, y la pregunta que deben hacerse es ¿cómo garantizar el derecho a la libertad de conciencia si no hay derecho a la objeción? Nadie está confundiendo términos entre el derecho a la libertad de conciencia y la objeción, pero lo que vemos aquí es que hay quienes no entienden lo que en realidad significa este derecho. La objeción de conciencia es el camino para garantizar la libertad de conciencia, la libertad ideológica, la libertad de culto y la libertad de pensamiento. La eliminación de este inciso, como lo pretende el proyecto de ley, vulneraría el derecho fundamental a la libertad de conciencia consagrado en diversos instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. La objeción de conciencia se define jurídicamente como una manifestación más de la libertad de conciencia. Nadie está confundiendo esos términos, repito. Lo que vemos es que hay quienes desconocen o prefieren desconocer que la libertad y la objeción están estrechamente relacionados. La objeción de conciencia es en realidad una derivación de la libertad de conciencia, es el ejercicio de esa libertad cuando se enfrentan conflictos. La diferencia es que la objeción de conciencia requiere restricciones que demuestren que dicha resistencia es por causa de la incompatibilidad de la tarea que se le encomienda contraria a sus creencias y pensamientos. Básicamente quiero mencionar, para complementar, la resolución 1619-2020 del 24 de enero del 2020, en el que la Sala Constitucional define la objeción de conciencia como un derecho fundamental de toda persona a negarse a cumplir un deber, el que se encuentra en el ordenamiento jurídico a causa de que la norma respectiva resulta incompatible con sus creencias o convicciones, las que tienen como basamento en regla de principio convicciones religiosas, morales o ideológicas. La objeción de conciencia es parte fundamental del ejercicio democrático. La Fiscalía, Ministerio Público, indicó que ninguna democracia vive ni sobrevive aislada de la oposición, de la contención, del pensamiento diferente, considerando que la propuesta de eliminar el inciso en cuestión le restaría valor a las normas constitucionales que garantizan la libertad en todas sus manifestaciones. De manera que la objeción de conciencia es un derecho, así lo reconoce la misma Sala Constitucional en su respuesta a la consulta de constitucionalidad sobre el inciso G del artículo 23 de la Ley de Empleo Público, y los invito, por supuesto, aquí por falta de tiempo yo no lo puedo hacer, pero los invito a buscar esa respuesta de la Sala Constitucional. No es cierto que la objeción de conciencia se restrinja a un tema militar, como lo han mencionado algunos. Sí está bien incluido dentro del concepto, ¿verdad? Está bien, está incluido. El diccionario de la Real Academia define objeción de conciencia: derecho a oponer excepciones al cumplimiento de deberes jurídicos cuando su cumplimiento implique una contravención de las convicciones personales, ya sean religiosas, morales o filosóficas. Y sobre todo aquí entender esto: nadie está diciendo que se deje de atender a X población. Lo que queremos, y lo que se incluyó en este inciso, que fue Nueva República el que lo incluyó en el periodo pasado, es que no se obligue a las personas, a los funcionarios públicos, a realizar actividades que vayan contra sus principios. La objeción de conciencia pretende salvaguardar las más íntimas y arraigadas convicciones éticas o morales del individuo que podrían verse vulneradas por normativas, capacitaciones o tareas encomendadas. Como repito, fue Nueva República la que incluyó este inciso en esta ley, y lo defenderemos con uñas y dientes, que se mantenga, porque así defenderemos a los empleados públicos para evitar que vuelvan a ser obligados o violentados, como sucedió varias veces, y así lo denunciaron ellos mismos en el gobierno pasado, en el gobierno del PAC de Carlos Alvarado. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.
World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800,000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animás?